Bienvenidos y bienvenidas a Canal Red. Hoy tenemos un programa especial, vamos a tener una conversación interesante y creo que además en este contexto preelectoral va a darnos muchas luces de lo que se viene más allá del 23 de julio. Esta conversación va a ser entre el presidente del partido Esquerra Republicana de Cataluña, Oriol Junqueras, y Pablo Iglesias, que además de ser el director de Canal Red es también un referente de las izquierdas. Justo utilizando este contexto preelectoral, quería empezar porque han pasado muchos años desde ese 1 de octubre del 2017, esas imágenes de represión que vimos y que dieron la vuelta al mundo también, pero que inició algo. Estamos ahora ya en otro contexto, hemos dejado atrás ese proceso. ¿Cómo lo podemos leer? ¿Cómo vive el pueblo catalán estas elecciones después, además de haber tenido un gobierno de coalición sostenido en un bloque de investidura plurinacional durante estos años? Pues seguramente la gente en Cataluña lo vive de muchas maneras distintas simultáneamente, porque hay muchas sensibilidades, a menudo sensibilidades contrapuestas, pero también porque en realidad el 1 de octubre, que es un hecho muy importante, seguro en la historia de Cataluña, y es un hecho muy importante para el futuro de Cataluña, en realidad tampoco fue el inicio de nada. Fue un momento muy importante, lo sigue siendo, es muy importante, pero es un episodio más en una larga historia en la cual la sociedad catalana, buena parte de la sociedad catalana, intenta reivindicar sus derechos, su futuro, sus esperanzas, y seguramente pues estas elecciones también están marcadas indudablemente por lo que fue el 1 de octubre, pero también por todo lo que ha pasado después. Y veremos exactamente cómo evoluciona en un contexto muy marcado en toda Europa por el ascenso de las derechas, y veremos exactamente cómo responde nuestra sociedad y cómo respondemos nosotros y cómo nosotros intentamos ser lo más útiles posibles y explicarnos lo mejor posible a nuestros conciudadanos. Aquí hay un elemento, porque es verdad que cada uno hablamos desde nuestro lugar geográfico, ¿no? Entonces, claro, Oriol habla desde Cataluña. Yo creo que no deja de ser irónico que una parte muy importante, la que todas las encuestas están diciendo que pueden gobernar en España, lo que representa las derechas españolas, niegan una cosa que la propia presencia de Oriol Junqueras recuerda, y es que el nuestro es un Estado plurinacional. Es muy llamativo que una de las claves discursivas de las fuerzas que aspiran a dirigir el Consejo de Ministros, lo que representa el Partido Popular y Vox, sea una negación de que dentro de una misma estructura administrativa hay diferentes naciones. Esto es llamativo porque la propia Constitución del 78 lo tiene que reconocer de una manera más explícita que implícita al decir que algunos territorios del Estado son nacionalidades, que es una manera de reconocer que son naciones. No hay ningún catedrático de Derecho Político que pueda decir en qué se diferencia una nacionalidad de una nación. Claro, esto es un elemento consustancial a la historia del Estado español y a la historia, digamos, de España como identidad que se comunica de una manera muy conflictiva con otras identidades nacionales, que después de la transición hasta los inicios del siglo XXI se gestiona. Se gestiona con conflictos, pero se gestiona a través de un artefacto muy extraño y que no tiene muchos referentes en política comparada, que es el Estado autonómico. Y el Estado autonómico permite negociar competencias y decir, pues hay territorios que tienen policía propia, que tienen una serie de instituciones con más competencias que otras comunidades autónomas, y hay como dos partidos alfa que representan dos subsistemas políticos dentro de España, Convergencia y Unió y el Partido Nacionalista Vasco, que son, digamos, los actores que negocian eso, compartiendo una serie de consensos de Estado respecto a lo que representa integrarse en Europa, la política económica, la propia monarquía, etcétera, etcétera. Claro, lo que ha pasado en los últimos 15 años es que aparecen otros actores políticos y hay una sociedad que empieza a decir claramente que esa plurinacionalidad podría expresarse con una voluntad de separación, con una voluntad de independencia. Y sobre todo en Cataluña, el porcentaje de ciudadanos que querrían que Cataluña fuera un Estado diferente al español crece y crea una tensión política que no es nueva, que es como se arrastra en los últimos siglos
y que sin embargo termina generando una reacción contra eso, una reacción contra Podemos, que es probablemente la primera fuerza política en la historia de la izquierda española, que dice sí, España es plurinacional y el derecho a decidir está bien, y lo que tenemos ahora es un movimiento reaccionario que niega una de las características indiscutibles de la historia de nuestro Estado, que es su carácter plurinacional. Es impresionante que quien aspira a gobernar España diga que España es solamente una nación, con las implicaciones en términos de apartheid que genera esa misma definición política. Voy a tirar un poco de ese hilo porque a raíz precisamente de que estamos en elecciones y que hay un bloque reaccionario en el cual hay que incluir, por supuesto, el Partido Popular, que plantean esta enmienda, de alguna manera, a lo que vemos que siempre ha sido, de alguna manera, España. Sin embargo, el tema de que es necesario, incluso para la revalidación de un gobierno progresista, porque es la experiencia que hemos tenido, hace falta no solamente la cabezonería de pedir que se respeten los resultados electorales, sino también que haya una articulación firme con fuerzas como son las vascas y las catalanas. Es un tema que está completamente fuera de campaña. Por un lado, Sánchez la niega, ¿no? Pedro Sánchez no reconoce que se ha sostenido en ese bloque de investidura plurinacional progresista, y por otro, desde las izquierdas, digamos, no se menciona. ¿Por qué está fuera de campaña? ¿Por qué no es un tema que está, como estamos viendo, que es gravitante sobre lo que viene después? Seguramente hay dos hechos relevantes en esta interpretación. Uno es, en España no hay una derecha liberal de verdad. Una derecha liberal no entendida en los términos en los cuales se usa la palabra liberal en España, sino en los términos en los que se usa la palabra liberal en Europa. Es decir, no hay una derecha moderna y con voluntad de modernización, una derecha garante de los derechos individuales de los ciudadanos, que en Europa sí que existe y en España no existe. No existe o no la dejan existir. No existe en términos políticos, ni en términos sociales, ni en términos comunicativos, y por lo tanto tampoco hay una derecha que esté dispuesta a entender la diversidad del Estado español, que esté dispuesta a reconocer que hay otras naciones dentro del Estado español. Pero tampoco existe en la izquierda, es decir, seguramente Podemos en este sentido ha sido una excepción en positivo, pero demasiadas veces el Partido Socialista compra el marco referencial de la derecha. Es decir, el Partido Socialista no le disputa a la derecha la referencia general, no le disputa a la derecha el marco comunicativo. Acepta el marco comunicativo que los medios de comunicación cercanos a la derecha política le imponen. Y es muy difícil ganar cuando tú juegas el partido, cuando juegas el juego siguiendo las reglas que te imponen los demás. Entonces, seguramente a la izquierda española, en términos generales, a la izquierda española, al left wing de la política española, le convendría crear un marco de referencia distinto, crear un marco de referencia que no fuese el de la derecha, porque entonces tendría muchas más posibilidades de ganar. Y en realidad, buena parte de la partida se juega en todas partes, pero también se juega en Cataluña. El Partido Socialista basa buena parte de sus esperanzas en hacer un buen resultado en Cataluña, y la derecha española basa sus esperanzas en hacer el mejor resultado posible, el mejor resultado de su historia en Cataluña. Y cuando el PP consigue unos buenos resultados en Cataluña, en términos relativos, porque siempre comparados con el resto del Estado, los resultados del PP en Cataluña son malos, pero cuando consigue unos buenos resultados en términos relativos, acaba ganando en el conjunto del Estado. A la izquierda española le convendría encarar la cuestión con mucha más valentía, pero muy a menudo el Partido Socialista ha preferido intentar eliminar a sus aliados. Es decir, el Partido Socialista se siente incómodo cuando tiene que gobernar con aliados y entonces prefiere eliminar a sus aliados, con lo cual muy a menudo se queda sin aliados. Y cuando se queda sin aliados, se queda sin gobierno. Pero es una lección que, extrañamente o no, ya no lo sé si es extraño o no, el Partido Socialista nunca acaba de aprender. Y no puede resistir la tentación de poner por delante su deseo de eliminar a sus aliados, en este caso, por ejemplo, a Podemos, antes lo hizo con Izquierda Unida, antes lo hizo con el Partido Comunista, etcétera, etcétera. No puede resistir a esta tentación de eliminarlos, aunque le conlleve la pérdida de la mayoría y la pérdida del gobierno.
que es muy importante esto que dice Oriol, por hacer como un paralelismo polémico. Yo creo que la derecha española se ven en Cataluña a sí mismos como los serbios de Bosnia. Es decir, nosotros allí vamos a alzar una bandera en clave de guerra, sabemos que somos minoritarios allí, pero para nosotros Cataluña y el País Vasco son un exterior constitutivo. En realidad no nos importa mucho llegar a gobernar allí o no, básicamente es un discurso. Nuestro discurso españolista reaccionario se alimenta con un enemigo externo, que es Cataluña y es el País Vasco, y además lo tenemos fácil, porque como nosotros tenemos el Estado, en la medida en que el enfrentamiento pase del enfrentamiento en el marco de la democracia liberal a un enfrentamiento contra el Estado, ahí tenemos todas las de ganar, porque el aparato judicial, porque el aparato policial o incluso, si se diera el caso, el militar, está presto a empujar, digamos, ese proyecto nacionalista español reaccionario. Pero claro, lo que no se entiende es lo del Partido Socialista, porque en realidad el éxito histórico del Partido Socialista, cuando se decía el PSOE es el partido que más se parece a España, era precisamente por representar otra cosa. Escapa el PSC, que esto en Madrid a veces no se entiende. El PSC no es el PSOE, es otro partido diferente al PSOE que tiene un protocolo de relaciones con el PSOE muy particular, que esto no existe en el caso del PSOE con partidos de otros territorios. Y nadie puede decir que el PSC sea un partido que salga del marco del catalanismo político. Una cosa es que no sean independentistas, pero se supone que históricamente era un partido catalanista que en última instancia tiene que defender la institucionalidad nacional catalana y que precisamente por eso tenía cierto éxito en Cataluña, igual que el PSUC en su momento fue un partido que contribuyó a catalanizar a sectores de la clase trabajadora que procedían cultural, identitariamente de otros territorios. Y al mismo tiempo era el partido que ganaba en Andalucía. Y es mentira que Andalucía sea una representación de la españolidad. El Partido Socialista no se hizo hegemónico en Cataluña en Andalucía porque defendiera la españolidad en Andalucía, sino porque conectaba con un espíritu federal en el que el andalucismo también expresa la complejidad territorial de un lugar como España. Es decir, que los andaluces sean diferentes no quiere decir que haya una mayoría de andaluces independentistas, pero de andaluces que dicen es que mi manera de ser andaluz yo no soy igual que un madrileño, yo no vivo mi pertenencia a un determinado estado de la misma manera y decimos Andalucía como la que más y reivindicamos las instituciones andaluzas y el Estatuto de Andalucía es muy claro al usar también la palabra nación, al decir Andalucía es una realidad nacional, que esto viene en un Estatuto de Andalucía del que el PSOE es padre. Claro, que esto se les haya olvidado y que parezca que pretendan presumir en decir nosotros somos una vacuna contra el independentismo más eficaz que la de la derecha, últimamente todo el rato dicen a vosotros os organizaron un referéndum, a nosotros no, nosotros tenemos a raya a los independentistas, que es como, no es una manera muy inteligente de cuidar a tus socios, decir que tú eres el poli bueno de un proyecto reaccionario nacionalista español, que no es lo que explica el éxito histórico del Partido Socialista. Yo creo que esa torpeza estratégica y no asumir que una vez el sistema político del 78 no va a volver, asumir que un horizonte republicano es la única posibilidad de viabilidad del Estado español, yo creo que es una torpeza. Y decir república es decir muchas cosas, pero es decir soberanías compartidas. Que esa es la base de lo que puede representar un proyecto en el que libremente los pueblos y naciones que pueden conformar ese Estado deciden compartir ese Estado o no compartirlo, porque esa es la soberanía. Por terminar con el mismo ejemplo polémico, el PSOE debería ser yugoslavista y no serbio en este caso. En la historia de España, durante mucho tiempo hubo un debate sobre la naturaleza de España, encarnado ese debate por un lado por Américo Castro y por otro por Claudio Sánchez Albornoz. El debate era si España era plural o si España era unitaria. El debate no era un debate en aquel contexto sobre las nacionalidades históricas, sobre Cataluña, etcétera, etcétera, sino sobre las culturas sobre las cuales había nacido la idea de España. Y Américo Castro defendía que había tres Españas: la España de tradición cristiana,
una España de tradición musulmana y una España de tradición judía. Y Claudio Sánchez Albornoz negaba esta interpretación, decía que la España musulmana y la España judía no existían y que si habían existido en ningún caso tenían ningún papel en la conformación de la españolidad moderna y contemporánea. Esta interpretación, en términos políticos, acabó triunfando y acabó triunfando con costes muy elevados, para la historia de España. La expulsión de los judíos, la expulsión de los moriscos, en términos, unos costes muy elevados en términos sociales, culturales, económicos. Y entonces, ¿por qué se impuso? Si los costes eran tan altos, en términos culturales, sociales, económicos, ¿por qué se impuso esta determinada visión uniforme y uniformista? Porque beneficiaba el monopolio del poder que ejercían unos pocos. Y el interés de unos pocos se impuso sobre el interés de toda una sociedad. Y la obsesión por mantener el poder por parte de unos pocos comportó que aquella sociedad pagase un precio altísimo en todos los sentidos. En algún sentido, la relación de las estructuras de poder del Estado con Cataluña o con Euskal Herria se parece un poco a esto. El interés de unos pocos, la obsesión por mantener el poder por parte de unos pocos, conlleva costes muy elevados, no para Cataluña y para Euskadi, sino para el conjunto de la sociedad española. Y lo más grave es que aquellos que deberían defender el interés general de la sociedad sucumben a la tentación de no discutir el interés de unos pocos. Y esto hace que muy a menudo las estructuras del Estado se identifiquen, se conviertan en sinónimo de las estructuras de poder personales, familiares o de grupo de unos pocos. Y esto en la historia de España ha pasado en diversas ocasiones. Es decir, cuando la monarquía borbónica de Isabel II liga sus intereses solo a la derecha más reaccionaria, llega un momento, pasan unos años, pero llega un momento en que Isabel II tiene que irse al exilio. Cuando la monarquía borbónica encarnada por Alfonso XIII liga sus intereses a la derecha más reaccionaria y solo a la derecha más reaccionaria y apoya la dictadura de Primo de Rivera, llega un momento en que Alfonso XIII tiene que irse al exilio. Y por lo tanto no es una lección nueva, sino que es una lección que la sociedad española ha vivido en diversas ocasiones. Lo curioso es que parece no aprenderla nunca. Es como si estuviese condenada a vivirla y a revivirla una vez tras otra sin aprenderla nunca. Me interesa poner en la mesa, al hilo de lo que acabas de comentar, Oriol, el tema de la monarquía. En uno de los programas en los que discutimos el papel de la monarquía, aquí en Canal Red, en Zona Comanche, Rafa Mayoral señaló que Vox no sería lo que es sin el 3 de octubre. De alguna manera esa legitimación de la por ellos por parte de Felipe VI, no de Casa Real, de Felipe VI. ¿Estaríamos de acuerdo con esta afirmación? ¿Realmente Vox no sería lo que es sin el 3 de octubre? ¿Y hasta qué punto la monarquía es, claro, este eje que, como señalaba Oriol, no ha aprendido y de alguna manera beneficia también, por supuesto, un proyecto reaccionario ya a estas alturas, ¿no? O sea, yo creo que el elemento identitario de la derecha española, entendiendo la derecha política con Vox y con el PP, la derecha judicial, la derecha policial, la derecha económica, es la monarquía. Son el proyecto político de viva el rey de España. Que esto supone además un cambio muy interesante respecto al papel que jugó Juan Carlos. Juan Carlos es una figura deleznable por muchas razones, pero en términos políticos, lo que Juan Carlos representa en su momento es el intento de ser un pegamento amable. Recuerdo una entrevista en Televisión Española de José Lluís Carod Rovira, en el que tenía palabras que, viniendo de un republicano, eran palabras condescendientes y amables hacia Juan Carlos. Decía, hombre, yo me tomaría un gin tonic y hablaría, reconociendo que era una figura que no era necesariamente peor a lo que representaba la derecha española. Lo que representa Felipe VI, más allá de lo personal, que lo personal yo le he tratado y es un tipo culto, inteligente y con el que se puede tener una conversación interesante, pero políticamente representa la exclusión de la mitad del país. De la mitad del país. En su discurso del 3 de octubre está
señalando que la monarquía española es el proyecto de la derecha española. En ese proyecto no cabe la izquierda, en ese proyecto no caben los sectores de Cataluña, del País Vasco y de muchos más territorios que no se identifican con esa idea uninacional de España que encarna la monarquía y que encarna su dominio ideológico de las principales estructuras del Estado. Pero aquí, o sea, como por introducir como un elemento polémico, lo que siempre que he podido hablar con Oriol, le decía, tenéis que asumir que el Estado español es un terreno de combate político, que la vía republicana como única vía jurídica de Estado que puede permitir que exista el derecho a decidir es una batalla que no se puede ganar desde fuera del Estado contra un Estado que tiene todos los dispositivos para ganar. Si el Estado tiene los jueces, los policías, los militares y además las sedes del poder económico central que controlan los medios de comunicación, no hay poder democrático europeo que venga a decir dejen ustedes de dar palos a los catalanes, no les metan en la cárcel. Eso no va a ocurrir. Hay que dar una pelea por la República en el interior de las estructuras del Estado. Para esto se han perdido muchas oportunidades históricas. Hay algo como muy llamativo, dos historiadores marxistas como Ramos Oliveira y Tuñón de Lara, que reconocían en Cambó, que no es sospechoso de ser amigo de las izquierdas, es como representante del poder patronal y antiobrero en Cataluña, pero cuando Romanones le llama como ministro de Fomento a un gobierno, hay una posibilidad de incorporación de los sectores más desarrollados del capitalismo del Estado, de Cataluña y del País Vasco, a la dirección de Estado. Eso se termina. Hemos tenido siempre una dirección de Estado dominada por las élites de Madrid y fundamentadas en la exclusión de determinados sectores. Eso ha hecho que el Estado español sea mucho más nacionalista y reaccionario que la realidad de una sociedad que es mucho más amplia. O la alianza antifascista, republicana, progresista, asume que el Estado es un terreno de combate y que eso significa que necesitamos que haya jueces, fiscales, funcionarios del Estado, policías y militares con una actitud democrática y republicana, o si no, el principal instrumento de poder para meternos a todos en la cárcel, para excluirnos, para machacarnos, siempre será de los que en los últimos 200 años, cada vez que ha habido un choque, han terminado ganando porque han hecho que el Estado fuera suyo. Sin ánimo de ser excesivamente provocador, pero yo entiendo el análisis y comparto desde un punto de vista intelectual el análisis, pero también yo creo que es importante que vosotros entendáis que para buena parte de la sociedad catalana no hay ninguna expectativa de que el Estado cambie, que el Estado español cambie. Y no hay ninguna expectativa, entre otras cosas, porque demasiadas veces la izquierda española ha dimitido de la responsabilidad, de la voluntad, de la misión de hacer cambiar el Estado, ¿no? Y ahora, en esta campaña electoral en concreto, volvemos a tener una prueba de ello cuando, por ejemplo, Sumar rechaza la idea de un referéndum o cuando tiene una actitud excesivamente dependiente de aquello que el PSOE le permite o no le permite decir, ¿no? Y por lo tanto hay una parte de la sociedad catalana que se expresará más o menos en estas elecciones, porque es posible que en estas elecciones la corriente de fondo de las derechas, que como en toda Europa pues es muy fuerte, haga que una parte de la sociedad catalana no se exprese en las urnas. Pero más allá de si se expresa o no se expresa, lo cierto es que hay una parte de la sociedad catalana que piensa que la izquierda española no contribuirá nunca. Insisto, que Podemos ha sido una excepción, al menos en parte, en algún momento, en algún aspecto, pero más allá de esta excepción, que la izquierda española nunca contribuirá de verdad a un proceso democratizador profundo, porque es demasiado dependiente del marco comunicativo, del marco intelectual, del marco político que la derecha le impone y que la izquierda española pues se deja imponer. La izquierda española solo tuvo la oportunidad de llegar al gobierno cuando dijo derecho a decidir. Podemos ganó 2 elecciones generales en Cataluña y en el País Vasco, al tiempo que fue primera fuerza política de la izquierda en Galicia, en Madrid, en Canarias, en Baleares, en la Comunidad Valenciana, precisamente porque se atrevió a hacer y decir lo que nunca había hecho en la izquierda española.
Y en los primeros años de esta legislatura, cuando nosotros decíamos EH Bildu y Esquerra Republicana deben estar en la dirección de Estado, para escándalo de nuestros amigos de EH Bildu y de Esquerra Republicana, que decían, oye, que esto nuestra gente no lo va a atender. Y nosotros, nosotros mismos decíamos... no lo compartimos, pero entendemos lo que nos decís. Decíamos eso. Pero sí. ¿Por qué lo decíamos? Porque esa es la única posibilidad de transformación y por eso nos machacan. O sea, el proceso de criminalización, o sea, que a nosotros nos hayan tratado, porque... Digamos, el Estado ha renunciado a su legalidad para atacar a sus adversarios muchas veces. Pero en el caso nuestro, nosotros no habíamos planteado ninguna vía que fuera incompatible con la legalidad del propio Estado. Y nos han dado tratamiento de independentistas, de terroristas a la hora de utilizar las cloacas policiales y mediáticas, una violencia simbólica, política, mediática sin precedentes con nosotros, precisamente por eso. Precisamente porque saben que con voluntad política, claro que se pueden cambiar ciertos elementos del Estado, y yo creo que eso lo entendieron en Cataluña y lo entendieron los ciudadanos en el País Vasco, que dijeron, claro, con este tipo de izquierda plurinacional, sí. El problema, y comparto parte de tu diagnóstico, es que cuando la izquierda se deja convencer de que tiene que ser básicamente pues una suerte de apéndice de lo que representa el PSOE sin tener un proyecto de Estado propio por el miedo a las encuestas, que esa es la paradoja, es como cuando muere la política. Cuando un dirigente político entiende que lo que dice lo tienen que marcar los focus group, y es como lo que piensa la gente es el resultado de la acción ideológica de muchos actores. En un contexto en el que todos los medios de comunicación empujan los marcos ideológicos de la derecha, claro que lo vas a tener difícil, pero entonces no te quedes en la esquinita. Saca la espada y ve a combatir, porque si no te van a reducir tu espacio. Yo estoy de acuerdo en que la izquierda española ha sido tradicionalmente enormemente conservadora a la hora de decir o nos parecemos al PSOE o vamos a ser marginales. Y es precisamente todo lo contrario. O eres diferente al PSOE o al final te colocarán en el pequeño espacio que ellos quieren colocarte. Es que seguramente, yo no sé si estaréis de acuerdo con lo que diré ahora, pero desde nuestro punto de vista, por desgracia, Sumar prefiere ser pocos, prefiere ser pequeño, que tener capacidad real de incidencia en la política española. Porque sabe que si tiene una capacidad real de incidencia en la política española, si es grande, si hace unos muy buenos resultados, si tiene capacidad de influir de verdad en la política española, tendrá que tomar decisiones y sufrirá muchas presiones. Y prefiere liberarse de estas presiones, prefiere no recibir estas presiones, prefiere una vida cómoda y tranquila como socio minoritario del PSOE, incluso como socio muy minoritario del PSOE. Pero esta tentación que sufre Sumar es una tentación que le lleva cada vez más hacia la irrelevancia en términos políticos, en términos de incidencia, en términos de influencia, pero incluso también en términos de resultado electoral. Es decir, cuando renuncia a convertirse en una fuerza o a ser una fuerza política que incida de verdad, está renunciando a ser una fuerza política y, por lo tanto, está minorizándose, está convirtiéndose en una fuerza muy pequeña. Y seguramente una buena lección de ello, una buena demostración de ello en sentido inverso, son los resultados que obtuvo Podemos y que yo no comparto en Cataluña y en Euskadi en 2015 o en 2016, cuando Podemos ganó las elecciones generales en Cataluña y en Euskadi y no las ganamos nosotros, ¿no? Y como pues, podéis imaginar, yo prefiero que las ganemos nosotros que no que las gane Podemos. Pero en cualquier caso, precisamente por ello, porque yo prefiero que las ganemos nosotros y no Podemos, me parece que es significativo recordar que Podemos las ganó y que seguramente las ganó porque tuvo el coraje de querer incidir de verdad en la política y en la sociedad. Es muy interesante lo que dice Oriol. Yo no estoy de acuerdo en lo siguiente. Yo creo que Sumar, en la cabeza de Yolanda y de sus dirigentes, sí nace como un proyecto para ganar. Creo que ellos entienden que pueden hacer en el conjunto del Estado lo que consiguió Más Madrid en la Comunidad de Madrid y en la Ciudad de Madrid. Ser la primera fuerza política del ámbito progresista. Yo creo que eso es un error, pero creo que el proyecto es ambicioso, que ellos entienden,
Si nosotros hacemos lo mismo que hace Mónica García, si nosotros hacemos lo mismo que intentó hacer Errejón en la Comunidad de Madrid, que no le funciona a nivel estatal, pero que en la Comunidad de Madrid, mírales, o sea, han superado al Partido Socialista en 2 procesos electorales, esto va a poder ocurrir también a nivel del Estado. Es ambicioso y es respetable. ¿Dónde creo yo que está la parte que no funciona aquí? Primero, en entender la política como mercado de demanda. Cuando Errejón dice lo de Cataluña me pilla lejos, siendo alguien que conoce perfectamente la política catalana, que muchas de sus pasiones políticas han tenido que ver con la política catalana, está diciendo, si yo estoy en Madrid para no perder votos, tengo que decir que eso de Cataluña no tiene nada que ver conmigo. Cualquiera que le conozca entiende cómo opera ese razonamiento. A ver, habrá quien diga, ¿qué tipo tan listo que ignora lo que ocurre en Cataluña para no perder votos? Yo creo que desde el momento que se empiezan a no afrontar los grandes problemas políticos, empieza el inicio de la derrota. Y el siguiente es pensar que un ámbito como Madrid, con unos medios de comunicación que con tal de machacar a Podemos estaban dispuestos a favorecer lo que fuera, que un contexto derivado de lo que representó el carmenismo, eso pueda funcionar como proyecto en el conjunto del Estado, yo creo que ahí, digamos, aunque el proyecto es ambicioso, aunque el proyecto es ir a por todas, yo creo que eso no va a funcionar tan bien. Ojo, en un espacio que son 17 partidos, cada uno con su propia posición y donde Podemos sigue defendiendo el derecho a decidir y ya veremos lo que pasa en el futuro. Pero estoy de acuerdo en que o la izquierda española recupera su propio carácter de fuerza política plurinacional que decide organizarse a nivel del Estado. O sea, que uno puede decir, yo soy catalán y Cataluña es mi nación, pero soy republicano y decido organizarme en un partido republicano en el que asumimos este ámbito, que esto además viene de muchas tradiciones del movimiento obrero. O se recupera eso y se arma además una alianza con los sectores democráticos de las naciones sin Estado en España, o no habrá reforma del Estado posible. ¿Hace falta el PSOE para que eso pueda funcionar? Sí, a día de hoy sí. Y creo que si el PSOE no lo entiende, yo creo que deberían ser humildes y pensar que los 140 y tantos años de historia no son una garantía de nada en la política actual, que hay muchos partidos socialdemócratas europeos con más de un siglo de historia que se han visto colocados en una posición de subalternidad. Lo vemos en el caso de Francia, en Italia fueron subalternos durante muchísimos años y ahora existe otra cosa que es el Partido Democrático, que no es esa tradición, lo estamos viendo en Grecia y ojo con que no termine ocurriendo en Alemania o en otros países. Yo creo que o se entiende que la única viabilidad democrática para el Estado español es una vía republicana o si no, o sea, vamos a un escenario, digamos, de fin de la democracia liberal. Por meter un elementos del PSOE sobre la mesa, ya que hablamos también de cómo el PSOE articula de alguna manera, es necesario, pero tiene que darse cuenta de ciertas cosas. Hace unas horas hemos conocido algunas declaraciones de Felipe González, digamos, la derecha del PSOE, señalando que hay que llegar a un pacto para permitir que gobierne la lista más votada dentro de un contexto de pactos de centralidad. Quisiera que habláramos de eso en la línea de lo que estamos señalando, de ese Partido Socialista que yo no sé si podríamos decir dos almas, sino más bien claramente tiene a un bastión pugnando por este retorno evidente al régimen, donde hay una suerte de turnismo por abstención que nos aleja de todo esto de lo que estamos hablando. Pues a mí me parece que del mismo modo que Sumar solo pretende ser un apéndice del PSOE, Felipe González pretende que el PSOE solo sea un apéndice del PP y que Felipe González le niega al PSOE el derecho a ser una verdadera alternativa. Y le niega el derecho a ser una alternativa porque le molesta que el PSOE sea una alternativa. Es decir, Felipe González cree y comparte un modelo de Estado que es el modelo de Estado del PP, que es un modelo de Estado no solo en términos territoriales, no solo en términos nacionales, sino un modelo de Estado que hace que la economía española sea la tercera de la OCDE con un mayor porcentaje de 1.000 millonarios por herencia. Es decir, España es el tercer país de la OCDE donde hay un mayor porcentaje de 1.000 millonarios por herencia. No porque hayan creado empresas, no porque estén generando riqueza, no porque estén arriesgando su patrimonio para crear puestos de trabajo,
sino porque lo han heredado. Y es más, España es el tercero en porcentaje de 1.000 millonarios por herencia y resulta que es el tercero de la OCDE con menos 1.000 millonarios por crear empresas. Bueno, pues el modelo económico español es un modelo económico basado en que aquellos que tienen poder lo mantengan y que solo tienen poder aquellos que ya lo tenían. Bueno, pues este es el modelo que defiende con los hechos, con sus decisiones, con sus políticas económicas, con sus políticas fiscales, con sus políticas sociales, todos aquellos que han permitido que esto sea así y que sea así durante décadas y durante generaciones. Y Felipe González pues encarna este modelo, el modelo del poder establecido y de que el objetivo de aquellos que no han nacido dentro del poder es ser aceptados por el poder constituido, por el poder que ya existe. No intentar cambiarlo, no intentar revertirlo, no intentar abrirlo, no intentar democratizarlo, sino sencillamente beneficiarse de él. Y por lo tanto, mi interpretación es que del mismo modo que Sumar solo pretende ser la muleta del Partido Socialista, Felipe González quiere que el Partido Socialista solo sea la muleta del Partido Popular. Felipe González es probablemente la segunda personalidad política más importante en la historia de España del siglo XX después de Francisco Franco. Y eso, digamos, genera un problema porque estas personalidades son enfadonas y tienen mal carácter. O sea, Felipe González es probablemente uno de los mayores arquitectos políticos del régimen del 78, tanto es así que él presume de eso. Yo soy del régimen del 78. Entonces creo que lleva unos cuantos años muy enfadado y defendiendo posiciones de derechas que yo creo que hacen mucho daño a su partido. El contraste con Zapatero es impresionante. O sea, Zapatero es un socialdemócrata de izquierdas, ojo, del PSOE, o sea que habría muchas cosas en las que tendríamos diferencias sobre política internacional, sobre la relación con las empresas, sobre muchas cosas, pero es un progresista, que además ha entendido los cambios que se dan en el mundo, que entiende América Latina, y Felipe González es un señor de derechas. Y para comprobar esto, basta preguntarle qué opina usted de la política latinoamericana. No tiene ni un amigo de izquierdas en América Latina Felipe González. Todos son reaccionarios y de derechas. Eso le convierte, digamos, en una figura no tanto tóxica, pero simplemente que empuja los marcos que defiende el Partido Popular. Eso es así y creo que eso es, digamos, lógico en la medida en que lo que contribuye a crear Felipe González se acaba, que es como un modelo de desarrollo fundamentado en Maastricht, la moneda única, la desindustrialización, la política antiterrorista como pegamento identitario de los consensos de Estado, no renovar el aparato policial, unos niveles de corrupción escandalosos dentro del propio partido. Entonces, eso es Felipe González, es el resultado de un tipo de modernización en España en el que hubo avances, pero en el que también, digamos, se consolidaron una serie de estructuras de poder que padecemos ahora. Claro, pero la pregunta es, ¿a qué futuro aspira el PSOE? Yo creo que hay algunos sectores del Partido Socialista, en Moncloa ahora, lo que Juliana y Redondo llaman el PSOE caoba, que yo creo que no creen que van a sumar para tener gobierno, pero que dicen, bueno, aquí nuestra jugada es reforzarnos como fuerza política en el Congreso de los Diputados, que la correlación con el espacio Sumar sea muy favorable al PSOE, que ellos queden por debajo de los 30 o incluso por debajo de los 20 y nosotros por encima de los 100, y ya veremos lo que pasa en el futuro, que seguro que todo vuelve a la normalidad. Y es como, no va a volver todo a la normalidad. El papel histórico que puede jugar el Partido Socialista es de formar parte de un bloque de transformación de Estado. No va a ser, o sea, hay gente que piensa, bueno, pues si gana el PP, pues esto será como cuando gobierne Rajoy, que no, que han cambiado muchas cosas. Que si hay un ejecutivo del Partido Popular y Vox, el próximo 11 de septiembre en Cataluña vamos a ver qué operativo plantean, que ellos necesitan un esterión constitutivo ideológico para poder seguir alimentándose,
que estarán dispuestos a ilegalizar partidos como propone Vox y aceptó el PP, que estarán dispuestos a decir que los Mossos de Escuadra o que la Ertzaintza no están a la altura de los desafíos y que hay que llevar Policía Nacional y Guardia Civil, como de hecho hicieron en el referéndum, y que esa huida hacia adelante en términos de convertir el Estado español en un sistema político semiautoritario, en el que habrá elecciones, sí, pero no con todos los partidos, con todos los medios de comunicación controlados por la derecha, con poderes judiciales que practiquen el lawfare en determinadas ocasiones, que eso puede ocurrir porque ya se está dando en algunos países europeos. Es decir, Polonia, Hungría, Italia. En Alemania tenemos en la segunda posición en las encuestas, en Alemania, a una fuerza de ultraderecha. La dinámica que la guerra de Ucrania está generando en términos de disciplinamiento otanista, en el cual tú puedes ser un país que no sea una democracia liberal. Mientras digas que la OTAN está bien, no hay ningún problema. Aval democrático, porque esto es, pues, lo que diga Margarita Robles, están nuestros soldados combatiendo por la libertad, o que venga doña Úrsula ayer a decir, uy, tenemos un problema con los extremismos de derechas y los extremismos de izquierdas. En ese proceso de involución, o el PSOE entiende que la defensa de la democracia española implica ese tipo de alianza republicana, o les van a devorar a ellos mismos. El último aparato ideológico afín a los socialdemócratas en España es el Grupo Prisa. Si, como están diciendo muchos medios de comunicación ya, se produce un asalto de Vivendi o se produce un asalto de un grupo económico de carácter conservador, ese sistema del 78 en el que el país era el gran intelectual orgánico del sistema político con Felipe González, eso ya pasó a mejor vida para siempre. Y estoy de acuerdo e intento llevarlo un poco más allá. El PSOE, el Partido Socialista, en su condición de partido socialdemócrata, ha sido un partido, o es un partido, que debería basar su fuerza electoral en el voto de los trabajadores. Pero el Partido Socialista también se ha convertido en una herramienta de desindustrialización y, por lo tanto, de pérdida de muchos puestos de trabajo industriales. Y ha sido un partido que ha apoyado un modelo económico basado en la construcción, en el tocho, en la especulación financiera, y en la conversión de España en una economía de servicios. Y por lo tanto ha contribuido a erosionar buena parte de sus bases electorales tradicionales. No solo en términos del voto concreto en cada elección, sino de la realidad económica y de la realidad social, de la realidad sociológica, del modo en que se interpreta la realidad por parte de la ciudadanía, del papel de los sindicatos, etcétera, etcétera. Pero además, en su condición de partido que es o que debería ser socialdemócrata o que se quiere socialdemócrata, debería ser consciente que buena parte de sus bases electorales son las clases populares en general, no solo determinados sectores de trabajadores, sino las clases populares en general. Pero en cambio el PSOE acepta un modelo que priva del derecho al voto, que prohíbe el derecho al voto a buena parte de las clases populares que en este momento viven en el Estado, y por lo tanto se priva a sí mismo de buena parte de estos votos. Con lo cual, el PSOE ha contribuido y está contribuyendo a generar un modelo económico y un modelo social que es contrario a lo que él debería representar y que es contrario a los intereses y a las necesidades de buena parte de los sectores que tradicionalmente lo han votado. Y esto es posible que el PSOE no lo sepa ver o no lo quiera ver, pero ha sucedido en muchos otros países de Europa, donde la socialdemocracia ha cedido su posición, ha cedido su modelo a los sectores más de derechas de sus respectivas sociedades y han acabado desapareciendo del panorama político, que es lo que le ha pasado al Partido Socialista en Francia, o lo que le ha pasado a los partidos, al Partido Socialista o al Partido Comunista en Italia, o lo que tal vez le pueda pasar o ya le ha pasado en parte a determinadas socialdemocracias en Holanda o en Suecia o en Dinamarca, con gobiernos ahora muy a la derecha. Y es lo que le puede pasar tal vez en Alemania. Y por lo tanto, si no sabe verlo en el tiempo presente ante sus propios ojos, tal vez sería bueno que tuviese la capacidad de verlo allí donde ya ha pasado en otros lugares.
y yo creo que no es capaz de hacerlo. Yo creo que no es capaz de hacerlo porque si quisiese hacerlo le implicaría un esfuerzo y un riesgo que no está dispuesto a asumir, porque prefiere ser el segundo del sistema, por malo que sea el sistema, que el primero de un sistema que aspira a ser mejor. Estamos llegando ya al final, en realidad han salido muchos temas, así que iba a pedirles para terminar una reflexión más de mirada larga. Hablamos de dos bloques actualmente en España en general, más allá del contexto electoral, un bloque reaccionario y un bloque más bien plurinacional, progresista, republicano. ¿Cómo hacemos para que estos bloques realmente se consoliden y se fortalezcan pasado el 23 de julio, de cara al 24 de julio, Pablo? O sea, yo creo que más allá del resultado electoral, todos deseamos que se pudiera reeditar el gobierno de coalición, pero creo que hay que, en política, contemplar todos los escenarios y no taparnos, digamos, la cara respecto a lo que están diciendo muchas encuestas. Ojalá pase lo que todos nos deseamos, pero preparémonos también por si ocurre otra cosa. Y a partir de ahí yo creo que hay que poner en valor las confianzas que se han generado en estos últimos tiempos y cambios que estamos viendo también, incluso en la manera en la que los temas se empiezan a organizar. Es muy llamativo que el presidente del gobierno haya dicho en muchas entrevistas y en el discurso a sus senadores y diputados que hay un problema con la democracia española que se llama la derecha mediática. Que es verdad que podríamos decirle qué incoherencia, usted no ha hecho nada para evitar esto, usted ha contribuido a facilitar que se criminalice a los que sí decíamos que había un problema con los poderes mediáticos, pero que su equipo de Moncloa le haya dejado decir eso, y decirlo además sistemáticamente en varias entrevistas, revela que ya hay una serie de temas que van a ser ineludibles en los próximos tiempos y que, digamos, entramos en una época llena de dificultades, pero donde las confianzas que hemos construido y los diagnósticos compartidos en los últimos 10 años tienen que ponerse en valor para construir una alternativa democrática, una defensa de la democracia. Muchos decíamos que esta época recordaba a los tiempos de la República de Weimar. Creo que hay que tener la suficiente conciencia histórica como para saber que los demócratas y los antifascistas, aunque podamos tener muchas diferencias y podamos tener diferencias de proyectos políticos, debemos caminar juntos a la hora de defender por lo menos unas reglas del juego democráticas que nos permitan hacer política en algo que hasta hace nada no se cuestionaba, que era como condiciones democráticas, sin que te metan en la cárcel, sin que te pongan una multa o te impidan manifestarse, sin que haya una persecución judicial o haya investigaciones prospectivas. Y lo estoy diciendo delante de alguien que ha estado en la cárcel por defender su proyecto político. A nosotros en la cárcel no nos han metido, pero lo que nos han hecho no se lo han hecho a nadie en la izquierda española después de 1978. Creo que eso debiera servir para que esas confianzas y esas complicidades sirvan para caminar con todas las dificultades, pero cooperando en el futuro. Dejadme hacer un pequeño juego. En 2017 hubo un referéndum en Cataluña que es una pieza importantísima en la historia de nuestro país, yo creo que en la historia también de España, en el sentido de que pone en evidencia los límites democráticos del Estado. En 1917, en Barcelona, hubo una asamblea de parlamentarios que fue reventada también por el Estado con el uso de la fuerza. En 2018, en Barcelona y en Cataluña, había organizado un sistema de espionaje que sigue vigente seguramente hoy, sin precedentes y sin parangón en ningún país occidental contra abogados, periodistas, políticos, etcétera, etcétera. En 1918 en Barcelona había más espías por metro cuadrado que en cualquier otra ciudad de Europa, entre otras razones porque era la ciudad más grande de Europa que no estaba en guerra, en la Primera Guerra Mundial, y por lo tanto había muchos intereses económicos, políticos y de todo tipo. En 2019 hubo la respuesta a la sentencia del juicio en el Tribunal Supremo, y en 1919 hubo la huelga más larga de la historia de Europa del siglo XX, también en Barcelona. Son solo casualidades, de acuerdo, son solo casualidades, pero invitan a la reflexión.
en el sentido de que en el verano de 1923 la extrema derecha llegó al gobierno de España a través de la dictadura de Primo de Rivera, y en verano de 2023 es posible que haya un gobierno de derecha extrema y de extrema derecha en España. Con lo cual, para 2031 podemos pensar que igual... Entonces, la cuestión es la siguiente. Si estos paralelismos, que seguro que solo son casualidad, seguro, pero si estos paralelismos tienen algún significado, si tienen algún sentido, la cuestión realmente relevante es qué respuesta son capaces de darles aquellos que serán excluidos por este sistema. Y aquí hay diversas posibilidades. Una de ellas fue el Pacto de San Sebastián, que fue un pacto de casi todos los demócratas contra aquella dictadura. Y tal vez en las próximas semanas, meses, tal vez en alguno de los próximos años, una decisión que deberán tomar los demócratas españoles es en qué medida están dispuestos a defender la democracia. No solo la democracia española, sino la democracia. Y en ese sentido, en la defensa de la democracia se incluye siempre, siempre, siempre el derecho a decidir democráticamente el futuro de cualquier comunidad política y, por lo tanto, el derecho a decidir por parte de la sociedad catalana. Y si los demócratas españoles no entienden que la defensa de la democracia en España incluye la defensa de la democracia en Cataluña y, por lo tanto, el derecho de la sociedad catalana a decidir sobre la independencia o no de su país, la defensa de la democracia española no funcionará, porque seguramente la democracia no se puede defender a pedazos, sino que se defiende conjuntamente. A nosotros siempre nos cogerán en el lado democrático de la historia, porque lo hemos estado siempre, lo hemos estado en los años 30 del siglo XX, lo hemos estado defendiendo la República y lo hemos estado defendiendo la causa de la democracia en todos los frentes de la Segunda Guerra Mundial, donde muchos de nuestros militantes participaron y combatieron en toda, y lo estuvimos en la lucha antifranquista y lo hemos estado después de la dictadura franquista y lo seguiremos estando. Por lo tanto, los demócratas de todo el mundo deben saber que siempre nos tendrán a su lado, pero es imprescindible, creo, que todos los demócratas entiendan que la defensa de la democracia implica también la defensa de la democracia en Cataluña y, por lo tanto, la defensa del derecho a decidir por parte de la sociedad catalana. Gracias, Oriol, gracias, Pablo, por esta conversación y gracias a las personas que nos han seguido. No olviden que para que este tipo de espacios distintos y a profundidad sobre temas que probablemente no veamos en otros medios de comunicación sea posible, en realidad solo es posible por ustedes. Entren a canalred.tv y denle a suscribirse y nos vemos en otra ocasión.